Amores Perros, película dirigida por Alejandro González Iñárritu. A partir de un guión de Guillermo Arriaga, se presentó por primera vez al público el 13 de mayo del año 2000 como parte de la competencia en la Semana de la Crítica en Cannes. El presidente del jurado ese año era Bernardo Bertolucci y Amores Perros se convirtió en la ganadora del Gran Premio de esa Semana de la Crítica. Poco después, y al presentarse en México, la cinta, fotografiada por Rodrigo Prieto, tuvo aceptación dividida. Una parte de la crítica reaccionó duramente ante ella, aunque otra detectó los vientos de cambio en una industria cinematográfica que estaba muy malherida y que se materializaban en esta ópera prima rabiosa y llena de entusiasmo. Sin ser una película perfecta, Amores Perros llegó a las pantallas justo para eso, para dejar claro que el cine mexicano cambiaba de rumbo y que en adelante jugaría a nivel internacional un papel destacado, aceptando lo mejor de su herencia, pero sin miedo a propuestas mucho más modernas y en consecuencia también bastante más arriesgadas. Para hablar de Amores Perros, hoy tenemos en los micrófonos de Cine Garage al actor Humberto Busto, que en la película interpreta a Jorge. Están invitados a esta conversación. Sonoro presenta Cine Garage con Eric Estrada. Pues ahora sí, Humberto Busto, mil gracias por aceptar de nuevo estar en los micrófonos de Cine Garage, pues para hablar desde tu perspectiva de lo que es, de lo que fue o de lo que va a ser. Creo que a la película Amores Perros nos podemos aproximar por distintos frentes. Antes que nada, bienvenido y muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Muchas gracias, Eric. En medio de pandemias, pero ahí seguimos. En medio de pandemias, aclarémosle a la gente, ni siquiera estás en México. No, me tocó estar en otro lado. Digo, llevo 3 años y medio viviendo en Colombia. Entonces, bueno, aquí me tocó esta coordenada, pero bueno, ahora ya es una coordenada mundial, así que sí, ya casi no importa. Cada país con sus países, cada país con sus problemas, pero bueno, ahí seguimos todos. Qué bueno estos espacios de comunicación justo para sentirnos menos solos y que la audiencia también conozca sobre estas historias detrás. Así que gracias. Pues bueno, ¿por dónde le damos? Porque, pues sí, el 13 de mayo pasado se anunció con bombo y platillo los 20 años de Amores Perros, una película que yo creo marca para bien un cambio de rumbo en el cine mexicano, ¿no? Le tocó ser como la punta de lanza de toda una serie de películas que se han hecho después, que se siguen haciendo, en donde el cine mexicano dejó muy claro que iba a haber un cambio de rumbo, especialmente después de una década dolorosísima que fue la de los 90, en donde el cine mexicano estuvo a 5 películas de desaparecer, ¿no? Llega una propuesta novedosa para los estándares del cine mexicano, muy actual para los estándares del cine universal, y se transforma en un fenómeno. Tú eres parte de ese fenómeno, porque creo que el fenómeno sigue vivo y creo que a la gente le va a venir muy bien conocer tus propias experiencias, tu aproximación a la película y las consideraciones que tú tienes frente a esa propia película. Si viste la importancia en su momento, si la ves ahora, ¿cómo estuvo tu relación con todos los implicados en una producción muy, muy grande? Aunque tampoco tenían todo el dinero del mundo, que creo que es algo que hay que platicar. No fue una película de grandes presupuestos, fue una película que se hizo con menos dinero del que se quería. Siempre se quiere más dinero. ¿Cómo llegas tú a Amores Perros? ¿Cómo te aproximas? ¿Y qué se siente ser parte de una película tan emblemática? Repito, por muchas razones que ya iremos platicando. Ha estado muy interesante realmente todo este proceso de rememorar tanto la película como la filmación, como el reencuentro con algunos de mis compañeros en este proyecto, porque sí creo que estos 20 años han sido muy evolutivos para los medios audiovisuales. Todo el mundo lo sabrá, pero a veces
ese ejercicio de imaginación con respecto a cómo estaba ubicada la cinematografía en México en ese momento, las posibilidades reales que teníamos de comunicación, es decir, esto que para muchas nuevas generaciones es tan normal de traer tu celular pegado a la bolsa y de tener una sensación de globalización cinematográfica muy extrema, es decir, existían obviamente, pues ¿no? Todo el mundo sabemos estos festivales enormes, pero esta sensación un poco de fluidez con respecto al mundo latinoamericano, pues era algo que no, que era prácticamente nulo. Entonces sí creo que a mí personalmente la mayor satisfacción que me ha dado la película, más allá de los placeres personales y de procesos ¿no? evidentes de crecimiento y de empezar a conocer el mundo cinematográfico, porque realmente fue mi primer trabajo, era mi primer casting que yo hacía, era mi primera oportunidad que tenía de estar frente a la cámara. Yo estaba muy clavado estudiando en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y en algún momento por azares históricos, literal, se dio la huelga de la UNAM. En ese entonces, que yo estaba creo que en segundo año por ahí, pasando primero a segundo, una cosa así. Y bueno, resulta que Manuel Teil, que era el director de casting de Amores Perros, fue al CUT a encontrar nuevas caras, nuevas ¿no? personajes, nuevos actores que de alguna manera pudieran representar los personajes de la película. Y recuerdo que en alguna clase de acrobacia Manuel Teil nos vio. Mi maestro de acrobacia justamente era Gustavo Sánchez Parra, Dagoberto Gama también. Y realmente era un momento, o sea, estamos hablando de cuando yo tenía 19 años, estaba realmente metido en el proceso, absolutamente comprometido, serio e intenso que implica estar en el CUT, que para los que no sepan es una escuela pues muy extrema en cuanto al compromiso que se tiene con respecto al colectivo, con respecto al otro, con respecto a la mística que todavía, ¿no? Además, digo, ahorita que ya los medios de comunicación en general y en fin, ya ahora cualquiera en teoría puede ser actor con unos likes, en ese momento en particular, sí era una sensación de tener mucho respeto al oficio. Y entonces ese primer momento de poder acceder al mundo profesional por la crisis de la huelga, el CUT de alguna manera no te permitía nunca faltar, porque si faltabas, creo que más de 2 veces, estabas completamente fuera incluso de la escuela. Entonces esa coordenada particular hizo que muchos de nosotros pues pudiéramos tener la oportunidad de empezar a tener una coyuntura con el mundo real fuera de la burbuja escolar. Y pues ahí fue donde se dio ese momento. Yo fui al casting, estuve haciendo las pruebas y sí creo que, te digo, a pesar de todos esos placeres y en fin, cuestiones personales de crecimiento, lo que más a mí me sigue sorprendiendo, motivando y generando diálogo es cuando uno está en sets de filmación, ya sea en México o en otras partes de Latinoamérica, y muchas nuevas generaciones o gente que ahora ya está a nivel profesional trabajando en el cine latinoamericano se dedica al cine o fue impulsado vitalmente y laboralmente, creativamente, después de ver Amores Perros. O sea, sí hay un faro ahí, ¿no? Hay una cosa que es absolutamente entrañable de la gente hacia la película. Hay una sensación de... Tengo como la idea de un entusiasmo que se exacerbó, que se potenció, que explotó. De evidentemente mucha gente que tenía desde antes de esa época la necesidad de hacer cine, pero estamos hablando de un momento en donde había países en Latinoamérica que no tenían cinematografía. O sea, si nosotros estábamos en crisis por cuestiones evidentemente políticas, como todo el tiempo, como incluso los que tenemos en este momento. Exacto. En ese entonces había países que ni siquiera filmaban películas. Entonces, el ver de repente ¿no? este ejemplo de alguna manera o este impulso mexicano de una película absolutamente fuera del parámetro de lo que se hacía en ese momento, con una estética visual, sonora también muy, muy bien realizada, muy peculiar, fomentada por procesos de experimentación que seguramente, pues bueno, Alejandro, en fin, ha hablado en muchas entrevistas sobre esto. Sí creo que eso motivó a una generación y a varias, inclusive a gente que ha visto la película en años recientes, ni siquiera en ese momento, para hacer cine. Claro. Para contar historias, para vincularse con la realidad, para vincularse con nuestra idiosincrasia como latinoamericanos, que se comparte, aunque estés hablando de la Ciudad de México. Entonces eso creo que sigue siendo algo que a todos los involucrados de Amores Perros, tú vayas a donde vayas, hay un respeto y un cariño muy particular por formar parte de esta estructura y de
y de este proyecto. Y eso creo que todos estamos muy agradecidos porque no siempre se da, ¿no? Es como una en un millón. Y creo que es más bonito, corrígeme si estoy mal, cuando uno se pone a pensar, ya lo dijimos, es una película que inspiró a muchos, que sigue inspirando y que marcó un referente en ese momento en la historia del cine y luego ya del cine latinoamericano. Es muy bonito todavía después pensar que probablemente, más allá de las enormes ganas con las que se estaba haciendo la película, no había una intención de marcar y de dejar así, decir, vamos a hacer la película que va a transformar a la industria del cine mexicano. O sí, o sea, era una lluvia de entusiasmo, según yo, lo que había ahí. Era una ópera prima en muchos sentidos. También fue tu primera película de forma práctica. Había mucha gente entrando por primera vez ahí a lo que era el cine, entrando al siglo XXI. Y no sé si estaba esta conciencia de decir, vamos a romper todo lo que hay para proponer una nueva estética, una nueva manera de contar las películas, una nueva manera de filmarlas y, por supuesto, una nueva manera de venderlas, porque el proceso de promoción también fue muy novedoso en México. ¿Había esa conciencia o era el empuje vital de mucha gente joven haciendo una película que todo mundo se estaba imaginando? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas, aunque sería muy irresponsable de mi parte, de alguna manera, hablar por todos o hablar por Alejandro o hablar por la gente involucrada exactamente las intenciones que se tenían. Yo creo que Alejandro es una persona absolutamente lúcida. Guillermo Arriaga es un escritor extraordinario y yo creo que a esa edad, en ese momento, con un material tan interesante en las manos, con gente tan chingona que se subió al barco, que ayudó a producir la película, o sea, Marta Sosa, Mónica Lozano, o sea, la gente que, ¿no? Tita Lombardo, la gente que, el equipo en realidad que se generó alrededor de la película. Yo no sé qué tanto hayan tenido la idea de cambiar, no sé, porque son cosas que suceden y que más bien uno las analiza o las descubre cuando ya sucedieron. Después. Pero sí creo que algo que unía mucho, ya sea a un nivel absolutamente, digamos, pues inocente o primigenio, en el caso mío, por ejemplo, de estar empezando apenas una carrera, a tener gente involucrada, mezclada ahí que tenía una carrera de muchísimos años. Yo sí creo que todos teníamos una energía de saber que el material era un material poderoso. O sea, uno lee un guión y uno puede no tener experiencia y uno lee un guión o lee una historia o lee una novela que uno dice, esto tiene power, esto está bien construido, estos son personajes interesantes, esto me interesa lo que está pasando, esto me mueve, esto me emociona. Y creo que en ese sentido, todos los que pasamos por el proceso de leer el guión y de tener la oportunidad de hacer estas pruebas y de formar parte de la película, creo que estábamos muy entusiasmados con decir, oye, sí es una historia que vale la pena contar. Y entonces ahí tú veías el entusiasmo y el trabajo en el detalle de todo mundo. O sea, de cada uno de los involucrados. La necesidad de diseccionar esta cuestión que tiene Alejandro y que me gusta mucho, esta cosa que siempre ha dicho él, además de ser como un músico frustrado, pero que tiene esta capacidad, yo siempre lo he dicho, de ecualizar. Esa es la sensación que yo tenía de manera muy intuitiva. Yo sentía que él era como un muy buen ecualizador de las emociones, incluso de los tonos verbales, de los tonos vocales, de las sensaciones, del trabajo en equipo. Yo veía que la gente sí se estaba partiendo la madre, la verdad. O sea, sí recuerdo momentos en donde la gente a veces, era una energía de sobrecogedora y como muy, muy, que no podía parar y que necesitaba de esa energía para poder hacer la película. Ahora, todo esto que yo estoy contando, a mí yo estoy muy agradecido con que después de 20 años, pues afortunadamente tengo una carrera que puedo de alguna manera voltear y saber que ese es el origen de muchas cosas. Pero siempre me da mucha, pues un poco una ternura hacia el propio proceso. Porque hablar de 20 años en donde han pasado tantas cosas, tanto personales como en la industria, hay muchas cosas que me resultan muy caleidoscópicas, que me resultan demasiado subjetivas y que ahora en el momento de tratar de darles valor, pues a medida que también se hacen estas entrevistas se adquiere también mucha más apreciación de las cosas. Yo estaba muy emocionado de ver el trabajo de arte de Brigitte, de ver que uno abría closets y había ropa de los personajes, aunque no se usara por completo, la delicadeza de cada uno de los objetos colocados, la sensación
Además es muy curioso porque cuando uno llega a un set bien construido, hay una sensación inmediata de atmósfera y de Ujú, verosimilitud que te permea como actor. claro. Así estés empezando como yo en ese momento de la carrera o lleves 20 años, o sea, tendrías que ser muy insensible e inconsciente para no darte cuenta de que toda esa cantidad de gente y toda esa cantidad de creatividad en beneficio de esa historia realmente estaba con un impulso vital de realizarse. Y yo sí creo que cuando las cosas se hacen desde esa perspectiva, hay más posibilidades de que le llegue a la gente y pues creo que eso fue lo que pasó ahí también, ¿no? Claro, siendo tu primera vez en el cine, así como lo has platicado, de repente van y te dan el personaje que al lado de Gael abren la película. O Y es muy sea, curioso porque la gente, o sea, hasta la fecha, luego a veces pasa, o sea, hay gente que llega y te empieza a actuar la escena, o sea, sí. te, te dice las frases y no, ¿y qué hiciste, cabrón? Sí. No, o sea, es como, o sea, me acuerdo mucho una vez haciendo un súper y así que, ¿qué hiciste, cabrón? Y yo no entendía como que hasta que descubrí que en realidad estaba diciendo todos los diálogos de la escena, pero con un, no, o sea, como si lo estuviera actuando completamente. Y y sí, digo, o sea, ahorita se puede ver una dimensión evidentemente que hace la película mucho más grande. En ese momento, cuando uno está haciendo un trabajo, ¿no? Profesionalmente, y que además uno está metiéndole todos los kilos y el corazón y el alma y el trabajo, pues uno no está viendo, por lo menos desde mi perspectiva, no está viendo como altos y bajos, me explico, no estás viendo como si esto es una chingonería o no. Creo que uno hace, o sea, uno tiene la intención de que eso suceda. No estás tampoco pensando si esta escena te toca con no sé quién o si esta escena va a tener una cosa. No, estás procurando generar una ficción que sea muy contundente. Y sí recuerdo muchísimo los ensayos con Alejandro, recuerdo mucho esta sensación de querer que la película sonara como suena la Ciudad de México, de que había una cierta actualidad que incluso uno como espectador y uno como estudiante de teatro veía en ciertas películas del cine mexicano, en donde de repente había una pausa, ¿no? Actoral, cinematográfica, había una sensación de estoy actuando para cine, que de repente hacía que las cosas tuvieran un cierto peso, ¿no? Y yo me acuerdo que, o sea, sí mucho, que sí era un proceso de análisis y de intuición, escuchar a Alejandro y ver los ensayos, trabajar con Gael, que además venía ¿no? de Londres, que evidentemente con otro tipo de escuela, ¿no? El graduado, en fin, él habiendo explorado la actualidad desde muy, muy pequeño. Y había esta cosa de cómo ir equilibrando la sensación muy, me acuerdo, muy instintiva y muy gutural y muy, ¿no? De lo que yo traía y de lo que estaba yo viviendo en el CUT, con también la sensación académica, actoral, ¿no? De Gael y cómo de repente estas energías se mezclaron para, ¿no? O sea, para alguna manera que combinaran y generaran algo en conjunto. Recuerdo, ¿no? Estar ensayando encima de unas bancas en un salón, y como hablando de esto, de la sonoridad de la película, del delivery de las frases, de que como que los estímulos de alguna manera estuvieran muy vitales y entonces por lo tanto se pudieran recibir y se pudieran regresar actoralmente de manera como mucho más, ¿no? Más vital, más viva, más absolutamente necesaria. Y creo que ese revolcón que se da en el proceso y que se da al ver la película, no, que el pueblo que ignora, creo que sí determina un modo de ser, evidentemente cinematográfico y de dirección de actores de Alejandro, que él siguió, no el resto de sus películas, pero que hace que la película, digo, yo no la había visto en mucho tiempo y ahora con el aniversario y todo, vi esta copia que luego dije, no, me hubiera aguantado ahora que nos vamos a juntar para ver la copia, ¿no? La Remasterizada, sí, restaurada. porque sí creo que no, la película creo que ahorita en plataformas o los que la logren ver, no se ve No. como la imaginaba Alejandro y Marta y Rodrigo y todos ellos que ahorita están trabajando en eso. Y creo que vale mucho la pena para las nuevas generaciones que vean traspuesto a la tecnología de ahora cómo se imaginaron ellos visualmente la película, porque creo que entre eso y la emotividad de la historia, los personajes y los actores, sí hace que te enganches al hígado, de una manera emocional. Por eso la Ujú. publicidad que mencionas también era tan, ¿no? O sea, fue tan importante. Porque apelaba a estas emociones y estos instintos humanos fuertes, contundentes, que no vitales.
Ujú. Yo preguntaba lo de la escena que abre la película más bien porque pues debió haber dado nervio, ¿no? Es como, pues me va a tocar ser casi la primera cara que va a ver la gente de esta película. No, no había un nervio extra al juego que me acabas de describir como actor No, al lado porque de Gael. como profesional de eso, digo, que haya estado empezando a actuar profesionalmente en ese momento, no son cosas que piensas. Uno pues, es un poco como, eso suena más bien a una lectura externa de un proceso cinematográfico o de un proceso actoral. O sea, uno así estés ensayando una obra de teatro, uno no No piensa, lo o por lo menos a mí piensas. no me pasa que mi responsabilidad es mayor, porque no, yo creo que, o sea, y menos en el cine. Te digo, todavía en el teatro ahorita hablándolo, digo, bueno, ok, pues sí, empiezas y ahora sí que depende de ti cómo sigue la bola. Pero en el cine que también es tan particular en la forma en que se filma, en el orden en el que se filma, realmente nunca me cruzó la cabeza que ahí estuviera mi importancia o el nerviosismo. O sea, yo lo que estaba muy preocupado, o más bien ocupado, era que de alguna manera, si yo estaba estudiando en el CUT y me estaban enseñando ciertas herramientas para crear una ficción contundente y construir un personaje, que mi trabajo estuviera a la altura de un guión también escrito y de unos personajes como esos. Y para mí también, que me encanta la cuestión actoral en el mundo simbólico, pues sí me representaba pues una muerte. O sea, yo siempre volteo y veo, y lo he dicho ahorita en estas entrevistas recientes, verme a mí ensangrentado en el coche y ver la película y el momento en el que la filmé, todo lo que pasó después, para mí sí creo que fue como la muerte de una parte de inocencia muy grande, esa parte donde creces, donde te vuelves adulto, te vuelves responsable de lo que haces, donde te das cuenta del compromiso enorme que significa hacer una película, la cantidad de gente que implica, la cantidad de trabajo, donde te das cuenta que el cine viaja en el tiempo, en el espacio, en que hay una responsabilidad enorme por contar una historia que, ¿no?, que se vaya a ver en todas partes del mundo literal y que además se queda inclusive aunque tú hayas muerto. Entonces, todo esto que rodea, ¿no?, metafóricamente el hecho de ese trabajo es al que más le tengo estima y pues más bien son las cosas que luego me cruzan más por la cabeza que pensar en el nerviosismo porque es la primera secuencia. No, Como que no. yo te lo pregunto porque a mí me había dado un pavor gigantesco, ¿no? Así Pues sí, de pero que, no eres actor, ¿verdad? no, no, A mí, no, yo a no. nosotros como actores, denos lo más difícil, denos lo más cabrón, eso lo estamos buscando todo el tiempo. Y ahora a 20 años, Humberto, me imagino, no solo que tienes ganas de, como dices, volver a ver la película, pues como se vio la primera vez, ¿no? Con toda la restauración que le están metiendo, con el audio, porque creo que incluso muchas películas actuales en el mundo no se oyen como se oyó Amores Perros la primera vez. Fue algo, a mí por lo menos la primera vez que la vi me impactó por eso, ¿no? A 20 años, eh, ¿cómo esperas tú acercarte a la película de nuevo? ¿O qué le dirías a la gente? Miren, fíjense, han pasado 20 años de esta película. En su momento tuvo entregas muy importantes a nivel artístico, ¿no? Ahí está el guión, las actuaciones, ahí está todo el diseño de producción, ahí está la película en sí, pero también hubo una aportación técnica. Pero a 20 años, habiendo mucho cine en medio, me gustaría que la gente se fijara en eso. ¿Has pensado en qué podrías decirle a la gente que a lo mejor ni siquiera la ha visto? ¿Cómo aproximarse a una película como Amores Perros, que es tan vieja y tan nueva al mismo tiempo? Mira, me resuena mucho, por ejemplo, Kieslowski, que siempre habla de cómo se filmaba, ¿no?, cuando estaba una cierta situación histórico-política en Polonia y después cómo cambió y eso cómo afecta. Siento que las circunstancias que rodean tanto a la producción de la película como a su estreno, como a un reestreno 20 años después, quedan cortas comparadas con las preguntas fundamentales que se hacen en un buen proyecto audiovisual, ¿no? Las preguntas fundamentales del ser humano frente al deseo, frente a la muerte, frente a las contradicciones que existen justamente por aquello que anhelas, por aquello que quieres conseguir. ¿No? La frase icónica de la película, o sea, ¿no?, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Bueno, no puede ser más coherente en este momento en que todos teníamos planes y todos nuestros planes se fueron a la burger.
y estamos atrapados en esta, ¿no? En este laberinto del cual, pues más que una salida, se trata de una aceptación y de seguir tratando de entender y de procesar preguntas como esas que se plantean, ¿no? Y me parece que la película, en ese sentido, independientemente de cuándo hayas nacido o de qué es lo que vivas, sí conecta con esas emociones y con esos cuestionamientos. Y esa es la invitación, yo creo que estaría increíble de la gente que nunca la ha visto, verla. Porque digo, yo esta última vez que la vi, sí, estas paradojas a las que te lleva el deseo me parecen tan trágicas como no la película, me parecen tan humanas, porque pues pendemos y vivimos de eso y nos arriesgamos y a veces ganamos, a veces perdemos. Pero tiene que ver con aquello que deseas y con aquello que crees que deseas y con aquello que crees que se va a sostener después de tu deseo. Cuando en realidad pues hay algo más grande que tú que también decide su propio camino, ¿no? Entonces te mezcla entre azar, destino, en fin, creo que son muchos temas que la película toca y como tiene esas tres historias, también las toca desde puntos de vista muy, muy diferentes, ¿no? Desde la redención hasta la perdición, pero hay una sensación de análisis sobre estos temas que, como además están hechos emocionalmente de manera muy impactante, pues, pues tocan, ¿no? Muy bien, pues ahí está la plática con Humberto Busto a 20 años de Amores Perros. Quiero agradecerte, Humberto, el tiempo, la paciencia, las ganas de estar aquí con nosotros, desearte toda la suerte del mundo con los proyectos que están alternos. Ya hablaremos de ellos también en otra entrevista para Cine Garage, pero pues mientras, feliz aniversario también a ti, ¿no? Porque creo, como lo dije en el principio del programa, que esa película sigue siendo un ejercicio para todos los involucrados, ¿no? Como lo dices, sigue inspirando gente, igual que otras, ¿no? Es igual de importante que muchas otras películas, pero yo sí tengo muy grabado en la memoria que el momento en el que apareció la película se sentía que algo estaba cambiando. Tuvo muy buen ángel, y creo que sigue siendo un referente histórico para muchas personas, y por eso quiero felicitar a todos los involucrados a través de ti, que es con quien estoy platicando ahora mismo. Y pues saludos, gracias obviamente por este espacio, se aprecia mucho y digo más en estos momentos. Y pues ahora sí que un 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, porque toda la gente que está detrás de esa película son unos chingones y bueno, recordar que las películas no se hacen solos, están directores, pero todos los productores, los que suben, los que impulsan, los que permiten que la película también se lleve a cabo, pues creo que a todos hay que agradecer y a todos hay que respetar porque es banda muy chingona. Muy bien, pues ahí está. Mil felicidades, Humberto. Muchas gracias por la entrevista. Y pues suerte en Colombia con todos los planes que están saliendo ahora. Muchas gracias. No queremos despedir el episodio de hoy sin agradecer encarecidamente a todos y todas las personas que nos ayudan a seguir generando este contenido, a nuestros patrons que amablemente apoyan la manufactura de estos episodios y todo el contenido de Cine Garage. Voy a dar solamente algunos nombres: Yair Alejandro Arévalo, mil gracias; Jesús Santiago Vallejo de la Rosa, Víctor García, Tania Ortiz, Samuel Rivera, Ruth Salazar, y tengo aquí a 2 Óscares que sin apellido, sin nada más que su nombre, aportan para seguir activos en esta comunidad que poco a poco va creciendo. Seguiremos hablando de cine gracias a ustedes, con ustedes y para ustedes. Mil gracias, seguimos trabajando. Sonoro presentó Cine Garage con Eric Estrada.